Hemos tenido bastantes tours de Francia, pero uno que yo pude seguir por la tele fue el Tour del 2003, una competencia que ese año tenía muchos ingredientes para ser espectacular, como lo fue. Ese año teníamos la búsqueda de Lance Armstrong por lograr ese récord de los 5 tours, algo que Bernardino y otros pocos lo han logrado. También que Jan Ullrich, su rival de siempre, el alemán, no contaba este año con un T-Mobile que en su buen momento él era la imagen, sino que tuvieron al principio de temporada algo que no fue posible y él no hizo parte del T-Mobile. Estaba con los italianos de la Bianchi, en donde la formación fue invitada a ese Tour de Francia, y es una cosa curiosa, sin presiones de tanto, porque siempre había logrado podium secundarios ahí después de Lance. Se va Jan Ullrich y puede ocurrirle lo que, o puede ocurrir con Quintana lo que le ocurrió a Jan Ullrich, en donde no tenía presiones, en donde viaja con un equipo más tranquilo y de alguna forma sin presión, y hizo un gran Tour de Francia. Pero dejándonos ya a un lado de tanta palabrería, vámonos a lo que sucedió en ese Tour de France. Se iniciaba con un prólogo en París, allá donde está la Torre Eiffel, por carreteras en sectores adoquinados, vías muy amplias. Teníamos a un corredor como lo era Bradley McGee. Este ciclista hacía mejor tiempo en meta. El recorrido era más o menos de unos 7 minutos 26, el tiempo que se demoraban. Luego veíamos a un David Millar del Cofidis, alguien que también lo hacía muy bien en esos prólogos y contrarreloj, un contrarrelojero nato, quien al final en el último kilómetro y en la última adoquín cerca a la meta tuvo un problema desperfecto con su cadena, se le cae y él mismo en el andar la vuelve y la coloca. Al final la clasificación nos entregaba a un Bradley McGee como el mejor, David Millar con el mismo tiempo pero por algunas centésimas perdía. Fue el desperfecto mecánico seguramente el que no lo dejó ser líder del Tour en el primer día. Una clasificación que nos mostraba también a lo que era un Jan Ullrich, corredor que esta vez era verde, el traje, el uniforme. Como cuarto, a un quinto, a Víctor Hugo Peña, nuestro corredor santanderiano. Quinto en la clasificación general. Ese año Lance pudo salir con un traje amarillo y el número 1 y su casco no edición especial sino personalizado, algo que yo no vi, nunca se lo pude ver a ningún otro corredor más que a él. Un casco aerodinámico especial, pero ese año hace séptimo, cuando nos tenía muy enseñados a que en esos tours el hombre ganaba o era podium. Entonces desde el primer día, pero esta vez lo vimos en una séptima colocación y nos íbamos así a lo que iba a ser la segunda de las etapas. Una de esas etapas para sprinter, en donde íbamos a tener un equipo que se llamaba el Fasabordo, donde estaba Petacchi, un italiano que embalaba muchísimo, era un gran embalador. Ahí también estaba lo que era Robert McEwen, Bettini, estaba Eric Sabel, estaba Thor Hushovd. Esos son corredores que en su época hacían los finales muy fuertes. Una caída importante donde se vieron implicados el líder, los USA Postal, el CSC, y al final para embaladores quedaron en la parte delantera. Quien fue más fuerte en ese primer día fue Petacchi, el corredor italiano del FASA, ganaba ese día. La clasificación general nos dejaba Bradley McGee como el líder. Una tercera, de nuevo íbamos a volver a tener un remate para grupo, para sprinter, en donde un corredor del FDJ ganaba. Koukek, este ciclista era más fuerte que los demás ahí, ganaba en meta, y la clasificación general nos dejaba a un Bradley McGee todavía con el maillot amarillo. Una cuarta etapa en donde veíamos también de nuevo posibilidad para los sprinter, en donde Petacchi hasta codo se dio por allá y abriéndose espacios
Eric Sabel muy a la rueda, pero Petacchi en los últimos 150 metros era imbatible. Era verdaderamente muy potente y era muy difícil de luego de que agarraba la punta poderlo sobrepasar. Ese día ganaba Petacchi. Se nos venía la quinta de las etapas, una de esas que ya para Colombia fue algo histórico, fue esa contrarreloj por equipos de 69 kilómetros en donde equipos como el Once Eroski, el Rabobank, lo mismo que el CSC, esos equipos eran prácticamente máquinas de la crono, el USA Postal, el Bianchi. En meta tuvimos a un USA Postal como los mejores. El segundo de ese día fue el 11. La 11 era el equipo español que por línea tenían ese trabajo muy bien entrenado y casi todas las contrarreloj en esas épocas fueron ganadas por ellos, las contrarreloj por equipos. Y en una tercera colocación al Bianchi, al equipo de Jan Ullrich, a este alemán importante. Entonces el mejor en la clasificación general en ese momento de los USA Postal era Víctor Hugo Peña, y para Colombia era el primer corredor latinoamericano y colombiano en infundarse la camisa amarilla del Tour de Francia. Él lo entrevistaban y todo, y siempre recordando a su gente colombiana y lo que se estaba seguramente viviendo acá, que fue una fiesta para nosotros. Sabíamos que en algún momento la podía perder, pero por el momento fue legendario, fue histórico, y más viniendo por parte de Peña, Víctor Hugo, que es un ciclista que se ganaba el corazón de las personas porque siempre ha sido muy calidoso. Sí, eso ocurría en esa quinta etapa del Tour de Francia. La etapa número 6 nos dejaba un final para sprinter de nuevo, en donde Petacchi acelera igual muy fuerte a Eric Sabel, McEwen, que le intentaban como coger la rueda, pero no, eso era imbatible ese ciclista en ese momento. Petacchi ganaba, un ciclista que lo hacía muy bien al final. Y la clasificación general nos seguía mostrando a Víctor Hugo Peña, nuestro colombiano con la camiseta amarilla, como líder. La séptima de las etapas para sprinter, de nuevo, una vía muy amplia. Vimos como hubo un enredón con lo que fue McEwen, el australiano, camiseta verde de puntos llevaba ese día. Tuvo un enredón, una caída y unos raspones. Petacchi en la toma aérea nos mostraban cómo era la ventaja tan amplia que les saca a los demás corredores. Es capaz de irse hacia una orilla y mirar y celebrar como los grandes. Seguía Petacchi haciendo victorias. La octava de las etapas, Morzine, una etapa que ya tenía puertos montañosos importantes, difíciles, uno de primera antes de llegar a meta, en donde una fuga, luego de esa fuga ahí estaba también un corredor que se llamaba Chabanel, igual que Richard Virenque. Él era un francés que había ganado también en otra ocasión ahí mismo. Le gustaba o llevó por muchos años en el Tour lo que fue la malla de las pepas rojas, como la montaña, siempre se defendía muy bien en la montaña, y ese día ganaba para Francia esta etapa. El lote principal eran más o menos unos 50 corredores y ya ese día cambiamos de líder. Víctor Hugo ya no fue más líder y tuvimos en meta a un Richard Virenque ganando etapa y a un Richard Virenque como líder de la clasificación general. La etapa número 9, la llegada a Ghat en este 2003, otra cosa que marcó un ítem importante de lo que fue este tour, fue esa etapa en donde en un principio muy duro, de algo que ya no se tenía enseñados el USA Postal, una fila con Roberto Heras, con el Triqui Beltrán, con Floyd Landis, con Víctor Hugo Peña, para abrirle el paso a lo que era el poder de Lance Armstrong. Ese día tuvieron una aceleración fuerte abajo, luego arriba ya a transcurrir la ascensión, porque había que hacer un descenso para llegar a meta.
lo que fue Jan Ullrich muy bien, siempre ahí pendiente. Vinokurov atacaba antes de coronar el puerto, se lanzaba a hacer un descenso rápido, un día soleado, pero un hecho histórico y algo que fue difícil fue en una curva de esas. Joseba Beloki, el capo de la 11, se le jalaba la cicla, una mala maniobra, el piso recién pavimentado, no se sabe qué fue. El caso es que el tubular se sale de la rueda, lo tira a un lado y lo tumba. Él se fractura, como una de las tantas cosas que se fracturó fue la cabeza de fémur, cae ahí. Y otro hecho que en algún momento hizo grande a Lance Armstrong, o lo hace leyenda a pesar de todo. Él de alguna manera pudo sobrellevar la bici hacia lo que era como una especie de un campo, de una vaina como un pastal, saltar al pastal, caer allá, luego atravesarse abajo a sus compañeros y seguir en carretera sin ocurrirle nada. Ese día fue algo histórico eso que sucedió, porque aparte de que era un muy buen ciclista, tenía bastante habilidad y la logró sacar como una película. Esta cosa era como y se veía en vivo, entonces era algo que uno en GAT, en meta, allá ganaba lo que era Vinokurov, el del T-Mobile. Él es un Kazajistán que corría en el T-Mobile también. Hoy en día Vinokurov es el entrenador, el manager de lo que es Superman López en el Astana, y ganaba ya en esta llegada a GAT. Luego llegó un lote muy reducido donde estaba Iván Mayo, estaba también Mancebo del Banesto, estaba Jan Ullrich, estaba Tyler Hamilton, lo mismo que Bettini. Estos llegaban a meta. La clasificación general ese día dejó a Vinokurov ganador de etapa. En la clasificación general ya Lance Armstrong como el líder. Segundo fue Vinokurov en la clasificación general y tercero era Iván Mayo. La etapa número 10, una etapa para fuga. Dos corredores al final en una disputa, en una vía amplia, larga, una recta. Tuvieron un gesto muy bonito que fue darse en la mano antes de irse al embalaje en el último kilómetro, de hacer las paces luego de una cabalgata larguísima. Me acuerdo mucho que el corredor del CSC, Jakob Phil, le gana a lo que era Fabio Sacchi en meta. Ese día tuvimos eso y la clasificación general nos seguía dejando a Lance Armstrong. La etapa 11, otra que también se dio por fuga, y de esa fuga saltó Juan Antonio Flecha, el corredor del Banesto, quien tuvo la posibilidad de celebrar como él lo sabía hacer, que era sacando un arco imaginario y lanzando la flecha. Se le daba la victoria. La etapa 12, una contrarreloj individual, 47 kilómetros. Ese día hizo bastante sol, había mucho sol o mucha calor. Este recorrido en un principio nos mostraban parciales en mitad de recorrido en donde Jan Ullrich, el alemán de la Bianchi, esa bici se la hicieron especial con demasiado, no retroceso, sino clavado hacia lo que era la posición aerodinámica. Se veía muy compacto, muy seguro lo que era Jan Ullrich, alguien que venía con nuevos aires en ese tour. Lance Armstrong en la mitad de la contrarreloj perdía con él casi los 40 segundos. Ese día también Vinokurov lo hacía muy bien, lo mismo que Tyler Hamilton, el del CSC. En meta tuvimos una sorpresa tremenda luego de unos varios años en donde siempre Lance tenía dominio en todo. Teníamos a Jan Ullrich en meta ganando, y a 1.35 a Lance Armstrong y a 2.06 a Vinokurov. Entonces era una ventaja importante la que le había sacado ese día lo que había sido Jan Ullrich a Lance Armstrong, estos dos rivales de ese momento. La clasificación general nos dejaba a un Lance Armstrong como líder, a un Jan Ullrich a únicamente 34 segundos y a un Vinokurov a 51.
La etapa 13, 197 kilómetros, muy llevada a la lata todo el día, en donde teníamos una fuga adelante con 3 corredores, en donde viajaba Carlos Sastre, quien también ahí los iba a descargar después. Carlos Sastre en el último de los puertos se va por delante. Esos años el casco, cuando se acababan las etapas subiendo, se lo dejaban quitar. Era permitido quitarlo cuando se terminaban en ascensos las etapas. Atrás lo que fue Roberto Eras, el Triqui Beltrán, el mismo Peña también le tocaba hacer esas aceleraciones fuertes de salida para Lance Armstrong, apretaban. El corredor Jan Ullrich siempre se vio ahí muy seguro, lo mismo que Iván Mayo, también andaba bien Vinokurov. Ese día, luego de varios ataques importantes de intentar como organizar las cosas, atacaba Zubeldia, el corredor del Euskaltel Euskadi, un vasco, y ahí le salía a rueda Jan Ullrich. Se iba por delante Jan Ullrich de Lance Armstrong, lo soltaba de rueda, y conoceríamos a un corredor también importante para las 3 semanas en los siguientes años, que se llamaba Iván Basso, un italiano que corría ese año por el FAS a bordo. Entonces era una lucha importante. Jan Ullrich siempre muy seguro, muy constante. En meta ganaba Carlos Sastre, el segundo en la clasificación. El segundo ahí entraban Jan Ullrich con Zubeldia, y luego ahí unos segundos más atrás llegaba Lance Armstrong ese año, ese día. La clasificación general nos dejaba a Lance Armstrong como líder, a Jan Ullrich a 15 segundos y a Vinokurov, el casaco, a 1 minuto 01. Se ponían las cosas más apretadas y todavía nos quedaba una contrarreloj plana, en donde la posibilidad para Ullrich era grande. La etapa 14, 191 kilómetros con varios puertos de montaña importantes. Teníamos ese día en la parte delantera un trío de fuga, en donde estaba un corredor que se llamaba Laurent Dufaux, lo mismo que Gilberto Simoni y Richard Virenque en la cabeza de carrera. Más atrás ya venía Vinokurov, quien también había atacado un puerto antes de llegar a meta porque había que hacer un descenso. Ese día fue soleado, y atrás venía Jan Ullrich, Iván Basso, Lance Armstrong, también venía Mayo. Entonces se veía a un Jan Ullrich con bastante propiedad sobre la carrera. Se ponía en la parte delantera y le hacía los relevos a Lance duro, mostrándole que este año era el año de oro. Luego tuvimos en meta una definición con los 3 corredores de fuga, entre lo que fue Dufaux, Virenque y Simoni. Gana Gilberto Simoni del Saeco, el italiano les ganaba en meta. Luego llegaba lo que era Vinokurov, y también más atrás ya venía Lance y Ullrich. Ese día la clasificación general se apretó aún más porque nos dejó a Lance primero, segundo a lo que fue Jan Ullrich a 15 segundos y tercero a Vinokurov a 48. Ya pensar en el cuarto en la clasificación era Zubeldia, el corredor, el vasco, pero estaba ya a unos 4 minutos. Entonces no era tan rival como lo que sí era Vinokurov y Jan Ullrich. La etapa 15, una etapa también bastante emocionante, en donde se iniciaba un puerto de montaña final. Lance Armstrong salía por mano derecha, duro, ahí detrás de él iba Iván Mayo, Jan Ullrich un poco más atrás. Se paran pedales así como él lo sabía hacer, y una banderita de un niño, dicen, de los que estaba en el público, jala el manubrio de Lance Armstrong y le hace que caiga. Ahí mismo también cabe Mayo, el corredor del Euskaltel, y lo que es Jan Ullrich esquiva esa caída. Luego de ahí ya se reunieron de nuevo, y Lance Armstrong intenta volver a retomar para caer allá, y volvía a la bici y le fallaba. Esperaba un
Hamilton a que la gente se tranquilizara, pasaba, no esperemos juego limpio. Jan Ullrich miraba ahí a lo que era Iván Basso, que también estaba en la parte delantera, lo mismo que a Zubeldia, y llegaba Mayo y llegaba Lanza al lote principal, un lote que siguió rápido el transcurrir de esa etapa. Ya eran los últimos kilómetros, 5 a meta. Mayo aceleraba, Lance Armstrong le caía a rueda, Jan Ullrich ese día estaba un poco más apenas, no cayó de una porque ese no era el estilo de Ullrich, sino que siguió a marcheta, pero Lance sacó ese poderío que él le mostró en muchas etapas de estos tours anteriores, en donde aceleraba y hasta la meta soltaba a Mayo. Jan Ullrich quedaba con Zubeldia, lo mismo que con Mayo, los dos vascos persiguiendo a Lance Armstrong, quien se hizo un final fuerte, ganando en meta Lance. Luego llegaban los dos Euskaltel con Jan Ullrich a unos 36 segundos, y de ahí ya un Vinokurov era un poco más atrás con Iván Basso y con otros corredores que hacían parte de ese final. La clasificación general ese día ya nos daba un Jan Ullrich a 1 minuto 07, a un Vinokurov a 2 minutos 45 y a un Lance Armstrong que se ratificaba ahí como un líder importante de este Tour de Francia en la etapa 15, quien tuvo 2 puertos fuera de categoría en esta misma etapa. La etapa 16, dada para las fugas, Tyler Hamilton, el corredor del CSC, saltaba y llegaba a meta en solitario, pudo celebrar, pudo festejar, ganar, y ahí seguía Lance Armstrong siendo líder. La etapa 17, de nuevo una fuga, de la fuga salta un corredor del Quick-Step, Kinaven, quien ganaba en solitario. Esto sucedió en la etapa 17, Lance Armstrong seguía el líder. La etapa 18, una fuga, 4 corredores, luego fueron 3 en una vía amplia, mirando y luchando por la victoria. Al final quien ganaba era el corredor del Banesto. Al final quien ganaba era Lastras, el corredor español del Banesto. Él era el que lograba la victoria. La clasificación general seguía con Lance Armstrong. La etapa 19, la contrarreloj individual. 49 kilómetros, habíamos tenido ya anterior una crono en donde Lance le había podido descontar más de 1 minuto y medio. Yo personalmente, ídolo, fanático de Jan Ullrich, el alemán, siempre me gustó la manera de correr. Estos ciclistas de esta época, no sé, creo yo, pienso, eran muy masudos, personas de contextura grande, o sea, lo que fue Jan Ullrich, lo mismo que Lance Armstrong, eso eran 2 toros, eso era la pelea de 2 animales tremendamente grandes, en donde relaciones de 56 dientes, por lo menos decían que Jan Ullrich corría con biela 175, 177.5, no, eso había cualquier cantidad de cosas, pero sí realmente se veía lo brutal que era, lo lento que movía, o sea, pura relación, puro ciclismo de ese fuerte, Lance un poco más hábil, más ágil, pero igual, tal vez que tanta fuerza que tenía se le podía ver la cadencia. Se llegó esa crono, se vino el agua, llovía, tuvimos una caída por parte de Jan Ullrich que nos dejó, se levantaba, se paraba. Lance Armstrong un poco más cuidadoso, ya tenía parciales de lo que era Jan Ullrich, su más importante rival. La cogía un poco más tranquila en las curvas. Ullrich seguía como intentando volver a retomar, pero igual después de una caída uno siempre queda como aturdido. Al final, David Millar, el ciclista del Cofidis que no había podido ganar el primer día, ganaba en la etapa 19. La clasificación general nos daba a un Lance Armstrong como el líder, segundo a un Jan Ullrich y tercero a un Vinokurov, quien también hizo buena crono, pero no fue suficiente. El último día, en la etapa 20, los Campos Elíseos, allá en París, ya la final, el que ganó fue un corredor que se llama Nason, de un equipo que no recuerdo ahora porque era un equipo modesto, y ganaba al embalaje.
La clasificación general nos dejó al final a Lance Armstrong como el ganador en ese podio. Segundo fue Jan Ullrich a 1.16. El tercero fue Vinokurov a 4.20. Este tour para mí fue uno de esos muy bonitos que pudimos ver, en donde un ciclista alemán que fue Jan Ullrich, hay que destacarlo también, luchó, la tuvo muy cerquita, muy cerca de lograrla. Se le fumó, se le fue en una etapa, creo yo que fue en esa donde Lance enredaba, se le fue ese tour y estuvimos siempre muy pendientes. Señores, esto fue lo que sucedió en ese Tour 2003. Un tour que para Colombia también fue importante, porque 16 años más tarde nosotros nos traíamos el primer tour para Colombia con lo que ha hecho Egan Bernal el año 2019. Entonces fue muy bonito y es importante que ustedes, muchachos, los nuevos y los que ya conocen, pues que refresquen lo que sucedió en estas, o lo que sucede en estas competencias de nivel mundial. Señores, gracias por estar ahí. Quiero mandarle un saludo a Mateinchi. Que se encuentren bien y nos veremos en otro video. Superbike.